Hola, qué gusto me da saludarlas, Sofi Hamwi, Mónica Tanur. Un gran honor estar con cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia, Gracias, igualmente. gracias por invitarnos. Bueno, pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y hay preguntas, muchas preguntas por hacer. ¿Quién es mejor que ustedes para responder estas preguntas? Porque cada una en su rubro está en constante contacto con este tema. Iniciemos contigo, Sofi, tú eres presidenta de la Asociación Menorá y precisamente tu tema es la violencia. Y yo quiero iniciar con qué puede hacer una mujer en particular, porque estamos en eso, en el tema de la mujer. ¿Qué puede hacer una mujer que está siendo violentada y sobre todo cuántos tipos de violencia hay? Porque a veces creemos falsamente que violentar es solamente una agresión física y no es así. Platícanos un poco de este tema. Claro que sí, Nadia. Gracias a ti por la invitación. Mira, la violencia se refiere a todo acto que es someter de una persona hacia otra o hacia varios grupos. Claro que hay diferentes tipos de violencia. La que más se ve y la más común o la que más conocemos es la violencia física. Hay muchísimos tipos de violencia. Está la violencia emocional, que conlleva intimidación, que conlleva humillación. Está la violencia económica, que tiene que ver con premio y castigo a través del dinero. Está la violencia sexual, y no implica solamente violación, sino forzar a una mujer a hacer o ponerla en situación sexual que no quisiera. Está la negligencia, que es la violencia a adultos mayores y a niños, que no pueden cambiarse los pañales, darse medicinas. Está el abuso infantil. Hay diferentes tipos de violencia. Con los que más llegan, y muchos referidos obviamente por el 1118 y hablan directamente a esta asociación que ya tiene 23 años, lo primero que puede hacer una mujer es pedir ayuda, buscar una contención para poder siquiera ella ponerle nombre a esto que está viviendo. ¿Qué le pasa a las mujeres que viven violencia? La principal emoción es el miedo. Entonces, hablar, decir que vivo violencia, salirme de este círculo en donde estoy metida, cuesta mucho trabajo, porque ahorita que me dijiste qué es la violencia y cómo si solo es la física, la violencia se maneja en 3 fases. La primera fase es la fase de tensión o acumulación, en donde la persona empieza a acumular para no explotar y empieza a tragarse cosas generando una tensión en la pareja. Luego sigue la fase de explosión, que es donde saca todo esto acumulado. Y la tercera es la fase de arrepentimiento, luna de miel, que es cuando el agresor pide perdón, da regalos, justifica, jura y hace situaciones para volver a entrar al círculo de la atención cuando va pasando la luna de miel. Cada vez, y conforme más seguido sea y el grado sea mayor, es como identificamos que una mujer vive violencia. Cada vez la fase de tensión dura menos, es decir, aguantan menos para explotar, explotan mucho más fuerte y con más tiempo, y la fase de luna de miel dura menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que pueden pedir ayuda, y en esta parte en donde dices en la actualidad en el noviazgo, pues lo que tenemos que hacer como sociedad, como comunidad y como personas es difundir lo que es la violencia. Creo que hay muchísima ignorancia a nivel mundial de lo que es una violencia. Prevenir haciendo pláticas, diplomados, entrevistas, abrir el camino todo el tiempo para que puedan empezar a siquiera imaginarse que estos chavos y que empiezan una vida, empiezan con situaciones de violencia que ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un teléfono que nos dice dónde estamos, en donde pueden ver lo que estamos casi pensando, revisando nuestros chats,
y entonces empieza a manejar esta celotipia, amor disfrazado de control, y empieza la violencia en el noviazgo, que empiezan con primeros síntomas como malas habladas, intimidación, control, celos, etcétera. Es un tema muy amplio, Sofi, y tú hablabas de esta línea 1118. Tenemos aquí a la directora, además de ser terapeuta familiar experta, es directora de la línea 1118, que es Mónica Tanur. Mónica, ¿cuáles son los casos que más llegan, hablando de violencia, por supuesto, a tu línea 1118? Y sobre todo, ¿cómo le dices a las personas que se atrevan a marcar? Alguna víctima puede sentir que no está segura, que su victimario se va a enterar de esta llamada. Una persona puede sentir mucho miedo y muchas inseguridades que finalmente le impiden hacer la llamada. ¿Qué le dirías tú a esas personas para convencerlas? Claro que sí. Bueno, tiene que ver mucho con lo que Sofi habló. Nos pueden hablar en cualquier parte, en cualquier etapa de las que Sofi dijo, ¿sí? Nos pueden hablar en la etapa en la que se está sumando la tensión, y nosotros nos podemos dar cuenta, analizando un poquito qué pasó antes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar después? Entonces, lo que dijo Sofi, damos mucha información de acuerdo a la etapa que están viviendo. Ahora, por otro lado, lo que dices, Nadia, es muy cierto. La persona tiene mucho miedo, muchísimo miedo para poder hablar. A lo mejor se tardó días, semanas, meses para animarse a levantar el teléfono y decir necesito ayuda. Entonces, sí tratamos de salvaguardar esta seguridad. Nosotros tenemos protocolos, estamos preparadas para eso, para saber, por ejemplo, preguntarle a la persona, a ver, ¿con quién estás? ¿Alguien te está escuchando? ¿Sí? Y cuando en el momento en que sabemos que de verdad están viviendo violencia, por ejemplo, me está pegando y está, no sé, estoy en el baño y está afuera y me quiere pegar, ¿no? Entonces, obviamente que hay niveles de riesgo. Nosotros tenemos colores para definir los niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. Si es un nivel rojo, lo más importante es la vida, ¿no? Lo más importante es salvaguardar, que no pase nada, y sí tenemos instancias comunitarias que pueden ir directamente al domicilio, pero obviamente no colgando el teléfono en ningún momento y dándoles una señal, por ejemplo, azul, ¿sí? Entonces, tú dices azul, ya me había dado, antes del azul me había dado su dirección, y si me dice azul, entonces en 3 minutos ya están allí, ¿sí? Eso es una cuestión roja. Obviamente que cuando todas las etapas de las que habló Sofi, lo que más damos es información. Es importantísimo que sepan que están involucradas en este círculo vicioso, en este ciclo de la violencia. Entonces les damos mucha información para que sepan identificar este ciclo. Lo que dijo Sofi, hay que dar información, tienen que saber qué es lo que está pasando con ellas. Entonces, básicamente es eso, pero sobre todo a nivel general, la línea trata mucho el anonimato. Entonces, si no están en una fase roja, si están en una situación que apenas están distinguiendo qué es lo que les está pasando, no pedimos nombres, nunca, no pedimos nombres, no tienes que decir tu nombre, simplemente tienes a alguien con quien hablar. Si esta persona que te contesta el teléfono, que es sumamente profesional, se da cuenta que ya estás en un nivel ya más avanzado y que ya estás en un ciclo de violencia, sí te sugiere ir a terapia, y es donde los mandamos a Menorá, donde hacemos digamos, la canalización a Menorá. Ahora, como tú sabes, hay muchas cosas alrededor de la violencia. Los niños, por ejemplo, ¿sí? O otras situaciones, drogadicción puede ser, ¿no? O adicciones. Entonces, nosotros también, como 1118, somos el paraguas que está en comunicación con todos los comités, con Umbral, con Dayana Jaim, con Menorá, de acuerdo a cómo se vaya necesitando el caso. Pero sí damos un seguimiento para que la persona se sienta segura. Es muy importante en esos primeros minutos que alguien está pidiendo ayuda, como bien lo mencionas, primero que nada, salvaguardar la vida. Porque sí, no estamos exagerando. Hay ocasiones en donde los
casos de violencia en los hogares sí llega a poner en riesgo a una vida o a varias incluso. ¿Qué ofrece, Sofi, qué ofrece Menorá como organización? Es decir, una persona se acerca, puede encontrar ayuda profesional, ayuda psicológica. ¿Hasta dónde tiene los límites Menorá? ¿Hasta dónde puede llegar? Mira, lo que hacemos en Menorá es atender directamente, porque somos un grupo de alrededor de 26 personas entre psicólogos y psicólogas especializadas en violencia y en otras áreas como niños, familia, pareja, individual. Canalizamos el caso con cualquiera de nuestros integrantes. Lo que podemos ofrecer es una ayuda emocional, tomando en cuenta que se les va a dar una parte educacional de lo que se está viviendo, muy similar a lo que dice Mónica, es decir, si les explicamos cómo funciona la violencia, los tipos de violencia, además de darles el espacio terapéutico. ¿Hasta dónde llega Menorá? Pues Menorá tiene contactos con las comunidades, tiene contactos con Comité Central, somos aliados a Comité Central, es hasta donde podemos llegar. La parte legal, la parte más allá ya no nos concierne a nosotros porque nuestra ayuda es totalmente terapéutica y emocional a todos los integrantes que sufren violencia. Muy buena y muy necesaria esta ayuda, Sofi, porque es en estos primeros momentos cuando la gente tal vez está pensando en denunciar o no. Ustedes acompañan a lo largo de todo el proceso, un proceso que no es fácil. Quisiera preguntarte, Mónica, sobre algún caso de éxito. Es difícil salir del círculo de la violencia. ¿Existen casos de éxito en este tema? Sí, bueno, Sofi no me va a dejar mentir, seguramente que es muy difícil, sobre todo porque la violencia está involucrado, puede estar involucrado problemas psiquiátricos, ¿sí? O problemas de drogadicción o problemas mucho más graves que es muy difícil de tratar y a veces no se logra, sobre todo porque el perpetuador o la persona que está ejerciendo violencia no se quiere tratar y eso es el reto más difícil que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, o sea, sí me gustaría, ahorita que lo dijiste, un caso de éxito, hay casos en que sí se puede tratar. O sea, como dice Sofi, cuando las personas están conscientes, y les voy a platicar un caso cambiando, obviamente, muchas cosas, pero les voy a platicar que una vez nos hablaron a la línea dos hermanos, ¿ok? De 16 y 18 años. En su casa, sus papás, el papá estaba ejerciendo violencia sobre la mamá. Y ellos se animaron a hablar porque se dieron cuenta de qué tan grave es esta violencia. Entonces, cuando nos hablan estos jóvenes, lo que hicimos es concientizarlos, darles herramientas de asertividad de cómo acercarse a mamá o a papá, obviamente con ciertos parámetros que nosotros medimos, qué tan violento es papá, ¿sí? O sea, porque a veces no se pueden acercar y la violencia puede subir. Puede ser peor. Pero en este caso nos dimos cuenta que sí había momentos en que sí se pueden acercar y al final los papás terminaron teniendo terapia en Menorá, ¿sí? Tanto el papá como la mamá y ahorita es una familia muy funcional. Como les dije, 11 y 18 les dio seguimiento, les dio terapia también a los niños. Luego, o sea, estuvimos con ellos también en otros aspectos de la vida que ellos necesitaban salir adelante como familia, porque nosotros también asignamos coordinadores de casos que son como social workers, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Menorá y con la ayuda de este coordinador, la familia salió adelante de una manera increíble. Y esto fue justamente en la pandemia, cuando, no me va a dejar mentir Sofi, nuestros números en estadísticas subieron en un 35% en comparación del año anterior que no había pandemia. O sea, fue algo muy grande. Entonces, sí se logró por esta conciencia de los chavos y por esta ayuda de Menorá y la ayuda de la coordinación. Entonces, yo creo que sí hay casos, es importante hablar, es importante pedir ayuda para que podamos tener éxito. 100%. Mónica, dime por favor, hay personas que pueden decir, no, la línea 11-18 no es para mí, eso es para otro tipo de violencia.
¿Qué atiende la línea 1118? ¿En qué se enfoca para que las personas te escuchen y puedan entender si son o no candidatos? Excelente, muy buena pregunta, porque 1118 es para todos, ¿sí? Desde una situación, como dijo Sofi, preventiva, en donde están siendo novios, hemos tenido situaciones así, donde ella se siente muy controlada, por ejemplo, por el novio, una situación en la que ella se siente ahogada y habla a la línea porque no tiene con quién hablar. No puede hablar con su mamá, no puede hablar con su papá, no puede hablar con sus amigas porque se siente mal de hablar ese tema. Entonces, al hablar a la línea, se da cuenta que hay ciertas cosas que son focos rojos. Entonces, en ese momento empieza a poner sus límites, empieza a tener un poquito más de autoestima. Si es necesario, la mandamos a terapia. Pero si no, le damos contención en la línea para que ella se dé cuenta. Ahora, ¿a qué nivel? A todos los niveles y en todas las edades. Puede haber violencia, como dijo Sofi, verbal, económica, en donde la persona se empieza a dar cuenta y dice, no, pero no es tan grave. Sí, para hablar a la línea, al revés. Uno tiene que hablar cuando ya te sientes incómodo, cuando ya te sientes mal, tienes que hablar para que te guíen, para que te ayuden a abrir los ojos y o prevenir o poder cortar una relación que no sirve y que no está siendo fructífera o muchas otras cosas más, pero es muy importante no dejar, no esperar a que estalle la bomba. Por supuesto. Sofi, finalmente, si pudieras darle un consejo a una persona que está siendo violentada, ¿qué le dirías? Le diría que siempre hay otra forma de vida, que hay una esperanza, que no es lo único que te toca vivir, que por derecho propio nadie tiene por qué hacerte sufrir y que nos llames. Llamen a Menorá, llamen al 1118, llamen a las instituciones, llamen a las comunidades. No se queden viviendo así. Esto es lo que yo les diría. Tienen el derecho y la oportunidad de vivir una vida diferente, ustedes y sus familias. Para eso estamos. Estamos para ayudarlas, para escucharlas. Tenemos una gran comunidad, tenemos gran gente profesional como Mónica aquí presente, como muchos otros terapeutas que estamos para poderles brindar un poquito de esperanza y que nadie tiene derecho a lastimarlas. Esto es lo que yo les diría. Completamente. Pedir ayuda es el primer paso y seguramente no es fácil, pero las personas deben de saber que van a poder estar garantizadas de una completa confidencialidad al dirigirse ya sea a la línea 1118 o a la organización Menorá. Además, claro que los beneficios se van sumando en el camino. Una atención personal, una atención profesional es algo que se agradece y se requiere. No tenemos por qué dejar que la violencia pase a mayores. Muchísimas gracias, Sofi y Mónica. Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ti, Nadia. Gracias, Enlace Judío. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Sofi. Estamos a sus órdenes en Menorá. Gracias.